estamos? Muy bien, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, Me gustaría empezar primero de todo uniéndonos, ¿vale? Vamos simplemente un minutito o dos, que a mí me ayuda mucho cerrar los ojos, unirnos al espíritu, agradecer profundamente este encuentro y entregar mi mente a la guía. Permitir la escucha del amor en ti y en mí. Poner al servicio este encuentro. Y soltar cualquier tensión que pudiera aparecer. Y recibir con gratitud y alegría la guía del espíritu. Mm, Gracias. Y abrimos los ojos cuando sientas para iniciar el diálogo. Mm, Muchas gracias, Gonzalo. muy bien. Gracias a ti, Rosa. Gracias Mm. por... Bueno, eh, tu traducción, bueno, Gonzalo, en tu web está todo muy explicado, tu presentación y, y tu trabajo de traducción de un curso de milagros en la versión Gongarola. Que, bueno, yo tengo el primer volumen y bueno, te hice esta propuesta porque quería comentar un poquito. Primero, simplemente lo que he rescatado de este primer volumen es el propósito. Me ha gustado mucho el propósito y me gustaría iniciar por aquí, si te parece bien. Claro. Como ya se ha dicho, un curso de milagros recoge las enseñanzas de Jesús desde un paradigma no dualista, es decir, un marco de referencia que considera la realidad divina como lo único que en verdad existe y la reconoce por su carácter perfectamente abstracto, inmutable, ilimitado e intemporal. Esto, obviamente, es exactamente lo opuesto a la idea que el mundo tiene de la realidad, y esa es la principal dificultad que conlleva el aprendizaje de este curso, y lo que lo hace inaccesible a la inmensa mayoría de la gente, a menos que alguien se lo aproxime con cierto arte en su propio paradigma dualista. Este es precisamente el objetivo de esta edición: ser un instrumento eficaz para la formación de maestros de Dios, que sirvan de puente a sus hermanos en el difícil tránsito entre estos dos paradigmas, y para todos aquellos que deseen profundizar en el contenido de este bendito curso. Mm. Bueno, yo tengo que explicarte que llegué a un curso de milagros de una manera totalmente casual, ¿vale? Porque fui a hacer un curso de abundancia y vi a alguien que hablaba sobre un curso de milagros, entonces me lo compré. Pero yo leí el manual para el maestro
desde un principio. Y no hacía más que leer eso y sobre todo el desarrollo de la confianza, las fases. Y eso me impulsó a leer el texto, que no entendí absolutamente nada la primera vez que lo leí, pero yo lo leí, ¿vale? Y luego el libro de ejercicios, que también lo he hecho unas cuantas veces. Lo que sí tengo que decir es que este año, bueno, el año pasado, que fue cuando adquirí este, a través de que te nombró Jorge Lomar, y estoy haciendo este año las lecciones con Jorge, con el grupo de Jorge. Y bueno, cuando me llegó, primero compré el primer volumen y allí estoy con el primero, ¿eh? Mm, vi que exactamente lo que dije aquí en el propósito es que me sentí que era esto, porque yo desde un inicio quería ser maestro de Dios. O sea, sabía que esto era para lo que había venido aquí, pero me pareció algo tan abstracto y tan grande que no sabía por dónde pillarlo. Entonces, bueno, quería, porque tú has hecho esta edición pensando en los que sentimos que queremos ser maestros de Dios, pero además aquí pones para todos aquellos que deseen profundizar en el contenido de este bendito curso. Es que este propósito me dice todo. Y sobre todo la explicación de la no dualidad del mensaje del curso, ¿vale? Y ahí ya te doy paso y te dejo. ¿Vale? Empezamos el diálogo. Casi mejor hazme una pregunta concreta para que te pueda contestar. Vale. Am, este libro, o sea, estos libros son tu propio proceso, ¿sí? Ciertamente sí, y las notas básicamente están escritas para mí. Sí, es la manera esta edición, esta traducción es la manera en la que yo me enseño el curso a mí mismo. No yo, sino quiero pensar que Jesús me enseña el curso con esas notas, con esas explicaciones. Quiero decir, quiero pensar que es mi mente correcta que le está explicando a mi personaje, al ego como efecto, el que está estudiando este curso, de qué va el curso. Vale, acabas de decir algo, el ego, el que está estudiando este curso. Sí. De hecho, cuando empezamos siempre es el ego, ¿verdad? Porque no hay otra voz que sepamos reconocer. Es así. Sí. O sea, empezamos por ahí. Empezamos por ahí, seguimos por ahí y acabamos por ahí. Es decir, esta es una idea que intento explicar en las notas, y es que, claro, como Jesús habla del ego como el diablo, lo malo y tal, y nadie quiere ser eso, todo el mundo dice, no, yo no soy el ego, yo patatín, yo patatán. Pero decir yo no soy el ego, quiere decir, es un oxímoron, es decir, yo es el ego, y es el ego que dice que no es el ego. Y entonces está esa confusión, porque los estudiantes de un curso de milagros piensan que en su mente está el ego, la voz del ego, está la voz del Espíritu Santo y luego que están ellos. Es decir, que hay un tercer personaje ahí que está ahí, ¿no? Y eso realmente no es así, no es así. Entonces, una de las cosas que intento explicar es el concepto del ego dentro del curso de milagros. Y entonces explico que el ego tiene dos aspectos. Por una parte está el ego como causa, que es la idea de separarse de Dios, es la enfermedad mental que afecta a la mente del Hijo de Dios, es esa querencia de estar separado, y luego está el ego como efecto, es decir, el efecto que esa causa tiene en la mente del Hijo de Dios. Y el ego como efecto es lo que eres tú, Rosa. Rosa es el ego como efecto, es decir, es el efecto del ego en la mente del Hijo de Dios, la aparición de una identidad individual y separada. Entonces, esa identidad individual y separada es la que ve un mundo,
cree existir en el espacio y en el tiempo, y es la que está estudiando un curso de milagros. Fíjate que Jesús dice, yo soy el maestro del ego, en una de las líneas del volumen que tú tienes. Yo soy el maestro del ego. ¿Qué significa eso? Pues, ¿quién necesita aprender si no es el personaje, ese ser inferior, ese ser ilusorio con el cual nos hemos identificado? Ese personaje, ese ego como efecto, es el que aparece todos los días por la mañana cuando te despiertas. Es decir, cuando sales del sueño profundo y tu mente está sumida y es una mente indiferenciada, pero de repente se estresa y crea una identidad, porque es el vector, la identidad es un vector, es el vector del yo soy. Entonces, ese yo soy, ese tira para afuera dentro de la mente del Hijo de Dios, y entonces se crea esa especie de burbuja que es el personaje y que es el que es un mundo. Y ese ego se subsume en la nada, no en la nada, en la mente del Hijo de Dios cuando te vas a dormir por la noche. Y entonces simplemente se disuelve. Y todos los días tienes la experiencia de desaparecer y aparecer, desaparecer y aparecer. Pues eso que aparece y con lo que te identificas y a partir de lo cual empiezas a lo que tú llamas pensar, que no es otra cosa que contarte historias, ese es el estudiante de un curso de milagros. Entonces, es el ego como efecto, y yo le llamo ego como efecto, le puedes llamar el personaje, le puedes llamar el ser inferior, el pequeño ser, la mente incorrecta, pero en definitiva es eso, porque ten en cuenta que tú, hijo de Dios, no necesitas hacer ningún curso. Ni siquiera tienes conciencia de estar separada de Dios. Esa es tu realidad, esa es tu auténtica realidad, pero no tu realidad como personaje. Tu realidad como personaje es la que necesita salvarse. ¿Dónde? En la ilusión. Incluso la salvación es una ilusión. Mm. Entonces, uno de las cosas que quería explicar y que creo que es importante es que la gente se dé cuenta y sea un poquito humilde y empiece a trabajar desde su propio personaje, no desde yo no soy el ego, yo soy el hijo de Dios. A ver, tú eres el ego diciendo que eres el hijo de Dios. Aquí no nos confundamos. Y si te das cuenta y estudias un poquito el trabajo de los santos profesionales, de la gente que está jugando dentro del ámbito espiritual en primera división, te darás cuenta que todos ellos trabajan desde el ego, se identifican a sí mismos como el ego y desde ahí van hacia Dios. Mira, desde hace un tiempo me he visto, mira, yo no soy un maestro de Dios, yo soy un maestro de segunda división o de tercera división, yo soy un maestrillo. A veces he contado y he explicado que cuando estaba haciendo la traducción precisamente del manual para maestros que tú has leído, con el que empezaste, bueno, esta traducción me llevó muchos años, me llevó 6 años intensos, trabajar 7 días a la semana, los 365 días del año, pero estaba absolutamente arrobado y había veces en las que me tenía que pellizcar y decir, pero ¿cómo es posible que tenga el honor de estar haciendo lo que estoy haciendo? Me parecía que era el mejor trabajo del mundo y así estuve 6 años haciéndolo. Y cuando estaba traduciendo el manual para maestros y esto, le pregunté a Jesús, me pregunté a mí mismo en la mente, pues, pero realmente yo soy un maestro de Dios. Y entonces
me sorprendió lo que oí en mi mente, ¿no? Y es, tú eres un maestrillo de Dios. Un Yo maestrillo. estoy en la reserva de los maestrillos, ¿eh? Ya lo veo. Tú eres un maestrillo de Dios. Entonces, en realidad me puse muy contento porque dije, bueno, por lo menos ya sé quién soy. Soy un maestrillo de Dios. No soy un verdadero maestro de Dios. Un maestro de Dios es un maestro avanzado de Dios. Y entonces mi trabajo, básicamente, es aprender de los maestros avanzados de Dios. El primero que conocí, que tuve la inmensa suerte de conocer personalmente cuando era muy joven, fue Antonio Blay Fontcuberta, que lo conocí milagrosamente fue una cosa totalmente milagrosa porque es inexplicable cómo fue el encuentro ese. Y fue el que de alguna manera puso las bases de mi sistema de pensamiento y a partir de ahí empecé a continuar con los yogas, luego el Advaita y finalmente el curso de milagros. Hace cosa de más de un año conocí a la Peregrina de la Paz y que ya has visto que he hecho una web suya y le he metido un montón de energía, he traducido su libro porque la considero otra maestra avanzada de Dios, ¿no? Entonces le dedico un montón de energía a traducir su obra, a explicarla, he dado charlas sobre ella y este jueves comienzo una nueva charla que se titula Maestros de Paz, un curso de paz. Voy a dar un curso para formar maestros de paz. Es decir, de todos los conceptos del curso de milagros elijo uno muy simple, muy aceptable para todo el mundo, que es la paz. Y entonces, a lo largo de 10 charlas, voy a enseñar, es decir, con el objetivo de aprenderlo yo, qué significa ser maestro de paz. Entonces me he cogido a este personaje, que es la Peregrina de la Paz, que tiene una enseñanza absolutamente espectacular y que es una maestra avanzada de Dios porque encarna en en su máxima expresión las 10 características de los maestros de Dios y mi humilde labor es darla a conocer al mundo, sobre todo a la comunidad de un curso de milagros. Pero además y simultáneamente también me he visto impelido a profundizar en el conocimiento de los místicos españoles del siglo de oro. Y entonces me he puesto a traducir del español antiguo al español moderno la obra de Miguel de Molinos, las obras de Santa Teresa de Jesús y ahora estoy trabajando las de San Juan de la Cruz. Entonces estoy traduciendo del español antiguo al español moderno y comentando en profundidad, haciendo una lectura crítica de todas esas experiencias. Bueno, con esto qué te quiero decir, que mi trabajo como maestrillo es un poco un trabajo de traductor de los grandes maestros de cara a traer la enseñanza valiosísima de esos campeones espirituales a la comunidad de la gente normal y corriente como nosotros. Y ese está siendo mi trabajo. Y el punto que quería explicarte, es decir, después de haber profundizado en la obra de Antonio Blay, de La Peregrina de la Paz, de Miguel de Molinos, de Santa Teresa de San Juan de la Cruz, todos ellos partían del ego, de sus propios egos, de la asunción de yo soy un ego que estoy buscando a Dios. Y si lees sus obras, realmente parten de ahí. Y entonces, lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo de mucha arrogancia en el cual la gente se ha vuelto muy superficial, tiene muy pocas ganas de trabajar y es muy poco seria. Y se mete dentro de los caminos espirituales con una alegría tremenda y enseguida te salen diciendo, no, porque yo no soy mi ego, yo no tengo ego, yo soy el hijo de Dios y patatín patatán, y así se tiran a la calle con esas premisas. Entonces, por eso, cuando has leído
en el propósito de esta edición, digo, este es un curso es una edición para maestros de Dios y para aquellos estudiantes serios que quieran profundizar. Eh, yo me acuerdo que Nisargadatta, ¿sabes? Nisargadatta es Sri Nisargadatta Maharaj, ¿no? El gran pensador Advaita del siglo pasado, lo que decía constantemente a sus alumnos siempre era, por favor, sed serios. Es decir, sed serios, ir hasta el final, ¿no? Profundizar, ¿no? Entonces la edición que he sacado, que obviamente es una edición que lleva más de 7.000 notas, pues no es para cualquiera. Es para quien realmente quiera ir un poquito más profundo y se lo quiera tomar realmente en serio, ¿no? Ese es el objetivo de la edición. Y así es, por ejemplo, hay que tomarla despacio, leerla, leer los comentarios y te va abriendo, te va abriendo. Bueno, aquí está, pero es una herramienta que me está ayudando muchísimo. Claro, Y es que básicamente, fíjate, yo lo que vi con claridad es que muchas de las notas que están ahí, y gran parte de ellas, de hecho, son descubrimientos que me ha llevado más de 20 años realizar después de un estudio en profundidad del curso. Es decir, llevo veintitantos años estudiando el curso en profundidad. Y algunas de las cosas las he descubierto hace un mes. Un mes. Es decir, me ha llevado veintitantos años decir, ahí va, si realmente esto es así, veintitantos años. Partiendo ya, cuando empecé tenía una formación espiritual y filosófica sólida, pero después de eso, veintitantos años de trabajo para decir, ahí va, pero si realmente esto es esto. Bueno, pues lo que quiero con esta edición es ahorrarle ese tiempo a la gente. De tal manera que lo que a mí me ha llevado veintitantos años, a ti te lleve tres. Ese es el objetivo de un maestro de Dios, ahorrar tiempo a los estudiantes. eso es lo que veo, que te abre, o sea, primero que ya en este primer volumen estás dando más de lo que hay en la versión traducida, porque de 50 principios para los milagros que hay, aquí hay 100. Luego hay, Realmente es una reformulación sí, en el curso original hay 50. Ten en cuenta que Jesús nunca dijo cuántos había. claro, claro. Eh, Está eh, mucho más ampliado, está como más. Y luego hay cosas de las que habla que no están. Yo estoy ahí todavía, ¿eh? Ya ves tú, estoy en esa parte. Pero no sé, y algunas veces leo algo y leo tus comentarios y me lleva a ese día parar porque veo que no me cabe más información en mi cabeza en este momento. claro. Paro, lo asimilo y a veces necesito hacer un propio proceso de perdón porque me enfado porque no lo entiendo, Ya, claro, ¿vale? Entonces lo libero y bueno, y, claro. y veo pero que es una herramienta muy valiosa porque al principio cuando escuchabas a algún maestro o gente que había estudiado el curso y te decían, lleva 40 años, 20 años con el curso y pensaba, madre mía, 20 años es que te deprimes. Pero no entiendes que cuando esas personas que llevan tanto tiempo como llevas tú y comparten su manera de verlo, sus notas, como estás haciendo tú aquí, lo que están haciendo es ahorrarte esos 20 años a ti, que es lo que has dicho ahora. Claro. Por lo tanto, si en un momento una información que alguien ha tardado 20 años en descubrir, por decir así, por hablando dentro de los conceptos del tiempo, y tú la quieres aprender en un instante, puede ser, porque ahí está el milagro para eso, Claro, puede exacto. ser, pero si no es así, libérate y a lo mejor mañana, cuando levantes por la mañana, que tu ego no está tan resistente, te va a permitir. Y entonces eso me ha pasado. Entonces leo algo y al día siguiente resulta que lo vuelvo a leer y entonces ya lo entiendo. Pero el día antes no lo había entendido, ¿no? Y
lo que quería desarrollar en este diálogo de hoy, a ver si es posible un poquito, es, que Mm. esto me lo descargué de tu web, el capítulo 30, el nuevo comienzo, las reglas para tomar decisiones. Me gustaría ver esto contigo, porque tus notas aquí han sido una luz increíble para mí, porque esto no había manera, lo leía una y otra vez y nunca lo entendía, ¿vale? Y aquí, en realidad, esas reglas para tomar decisiones, eh, esto es un proceso de perdón. Te está diciendo que perdones cada instante, pero quiero, 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 eh, quiero ir a un punto para que se entienda un poquito cómo lo viví en un principio, cuando lo leí al principio. Te pones aquí una nota de que, de que aquí no se te está diciendo cómo hacer para que consigas cosas para tu ego. Eso es muy bueno. Porque en realidad, cuando empiezas a leer esto y te dice, no sé si el primer paso o el segundo, primero no tomaré ninguna decisión por mi cuenta, y el segundo te dice, dite a ti mismo el tipo de día, o el primero, el tipo de día que te gustaría tener. ¿Cómo querías sentirte? Y aquí viene lo bueno, que tú lo has puesto en mayúscula y quieres. Lo que tú quieres que ocurra, así como lo que te gustaría experimentar. Aquí, que tú pones aquí una nota que ayuda muchísimo, que te dice que no se te está diciendo cómo puedas hacer realidad los caprichos de tu ego, que eso sería llevar la verdad a las ilusiones, y este curso no te va a proponer ningún método mágico para que te sigas gratificando con tus pueriles fantasías. Me hace gracia porque me lo pones ahí, ¿sabes? Porque en realidad, en realidad era eso, pero yo sabía de fondo que no era eso, pero yo pensaba, si tú lo que quieres, vamos a suponer, ¿no? Que me salga bien este trabajo, que mi relación con esa persona pues se comporte de esa manera, y eso no era, pero aquí me decía específicamente lo que tú quieres que ocurra, así como lo que te gustaría experimentar. Entonces, lo que hoy has empezado a ver, de que en realidad es el ego, vale, pues vamos a permitir que el ego me diga qué es lo que me gustaría en la forma, voy a escucharlo, pero luego cuando en el día se me vaya presentando algo diferente a eso que yo he creído, que me hace enfadar porque no se está dando esa relación que yo quería que hoy cuando me encontrara, ¿no? Con esa persona, todo fuera fantástico y nada más encontrarla empezaba a hablarme mal, ahí es lo que se me está diciendo aquí en estos hermosos pasos, es como rendir los caprichos de mi ego para que el espíritu me ayude a ver eso de otra manera. Y darme cuenta que en realidad lo que quiero es exactamente lo que está sucediendo para poderlo ver de otra manera y cumplir mi función en el mundo, que es perdonar, que no es otra. Entonces, me ha ayudado tantísimo, lo descargué, aquí lo tengo, subrayado y lo voy a... y, porque claro, este es de la del segundo volumen. Bueno, con todo lo que he dicho, me gustaría que añadieras alguna cosilla, o si quieres vemos cada punto, cada paso. Bueno, en primer lugar, decirte que esta sección es la que me ha dado más trabajo. Me he estado peleando con esta sección durante años y años y años. No te puedes hacer una idea la cantidad de tiempo que le he dedicado, pero ya me acuerdo que desde el principio, es decir, hace un montón de años ya empecé a ponerla aparte porque me pareció importantísima. Me pareció, ten en cuenta que viene ya en el capítulo 30, que es un poco el corolario del curso, y eso. Pero antes de esto, lo que me gustaría es reflexionar un poco sobre lo que es el curso de milagros en sí. Es Bien, decir, realmente el curso de milagros, ¿qué es? Le llamamos un curso de milagros y la gente suele decir que es un curso sobre el perdón y el concepto del perdón es fundamental en un curso de milagros la gente tiene la tendencia a enfatizar de que básicamente es el perdón. Pero ten en cuenta
que el perdón es un medio, es un recurso de aprendizaje realmente, es un medio, no es un fin, es un recurso. Un curso de milagros, en mi opinión, y esto me llevó muchos años descubrirlo, porque lo descubrí pues hace solo unos pocos años, es que realmente es un curso sobre la voluntad. Es un curso acerca de la voluntad, un curso de milagros. El otro día leí un artículo de la FIB que decía, no, porque el perdón aparece tantas veces en el curso, 700 veces, no sé qué. Bueno, el de la voluntad aparece miles de veces. Es decir, este es un curso para cambiar tu voluntad. Más que para cambiar tu voluntad, es para abandonar tu voluntad personal, la voluntad, la querencia de tu pequeño ego y unir tu voluntad a la voluntad de Jesús, a la voluntad del Cristo en ti y descubrir cuál es tu verdadera voluntad. Entonces, la sección de reglas para tomar decisiones realmente es una técnica para cómo poner de lado tu voluntad y suscribir las indicaciones del Espíritu, rendir tu voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, es el trabajo más difícil de todos. Es el trabajo en el cual el ego, que es absolutamente proclive a hacer y a llevar adelante mediante su hacer, su particular búsqueda de la salvación a través de las ilusiones, a través de la consecución de las ilusiones que van a suplir esas imaginarias carencias. En lugar de eso es rendir tu voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Y, y, y las reglas para tomar decisiones es un poco la mecánica para hacer eso. Entonces, la idea que quería transmitirte y transmitir a la gente que escuche este vídeo y tal, es que reflexionen sobre si realmente, y coincidan conmigo o no, si este es un curso sobre la voluntad, porque creo que esto les puede servir bastante. Es un curso para abandonar la propia voluntad, es decir, para poner la voluntad de tu ego de lado, dejarla pasar y entonces descubrir cuál es tu verdadera voluntad, que es la voluntad de Dios, en definitiva. Y todo el trabajo de expiación realmente va de esto. Es un trabajo en no hacer. De la misma manera que el perdón es el no condenar, es un no hacer particular, la rendición de la voluntad es un no querer lo que tu ego te insta a que quieras, no querer. Y entonces abrirte a la posibilidad de que se te ofrezca una manera mejor para aquello que realmente quieres, porque tú, en realidad, por la mañana, cuando te levantas, lo formules como lo formules, lo que realmente quieres es ser feliz. Ser feliz. Lo que pasa es que no sabes muy bien cómo conseguir ese objetivo. Y entonces tienes dos maestros, uno que te dice cómo vas a ser feliz y otro que te dice también cómo vas a ser feliz. Uno es el ego y el otro es el Espíritu Santo. Y es elegir el que realmente te va a hacer feliz. Y realmente tú quieres ser feliz porque la felicidad, ya sabes de que Jesús nos dice en un momento determinado, tú tienes una misión en este mundo, una misión que Dios te ha dado, y es una misión que tienes que cumplir. La misión que Dios te ha dado en este mundo es ser feliz, ¿sabes? Y entonces es la misión que Dios te ha dado. ¿Y por qué ser feliz? Porque, por una razón muy simple, porque la felicidad es la condición del ser. La felicidad, el ser, la condición del ser es la felicidad o la paz.
que en cierta manera es lo mismo. Y entonces, en realidad, Jesús a lo que nos insta a través de nuestra felicidad es a ser quienes realmente somos. Es decir, el ser que realmente somos, el ser que realmente somos es la felicidad misma. Y eso. Entonces, pues bueno, las reglas para tomar decisiones es la manera en la cual aprendemos a rendir nuestra voluntad a eso, a querer. Y entonces es el reconocimiento de que nosotros mismos, por nosotros mismos, es decir, desde nuestros pequeños egos, no podemos. Y que es a través de algo superior a nosotros, que está en nosotros y que es lo que realmente somos, como vamos a poder. Y estas reglas es un poco pues la técnica que Jesús nos propone. Que está muy bien porque nos conoce mucho y está, y es bastante graciosa cuando dices, y llega un momento en el cual todo parece tal y realmente te has enfadado, pues entonces, peligro, peligro, urgencia, urgencia. Lo primero es que hay que decir, no, cuidado, para. Por lo menos, reconoce que no quieres sentirte como te estás sintiendo ahora, ¿sabes? Bueno, sí, es la manera de hacer un reset, ¿no? Por lo menos reconoce que no quiero sentirme como me estoy sintiendo ahora. Oh, el tercer paso me hacía mucha gracia porque no lo entendía para nada. Decía, no tengo ninguna pregunta, olvidé que lo que es lo que tenía que decidir. Y yo digo, ¿pero qué dice? ¿Qué he olvidado? O sea, me hacía la mente como que se paraba y no, en Sí, realidad, sí. Y además es especialmente difícil, es dificilísimo de traducir eso. Es dificilísimo de traducir eso del inglés al español, porque en inglés hay solo un verbo, es to ask. Pero es que en español tenemos dos para el verbo to ask, que es pedir y preguntar, ¿sabes? Y entonces estás oscilando siempre entre si el traductor oscila entre si pongo pedir o pongo preguntar, porque preguntar es pedir información. Entonces, eso es muy delicado porque cambia completamente el sentido de la claro. traducción. Me costó muchísimo, muchísimo, y ni siquiera sé si está bien, así tendré que No, pero repasarla. la aclaración que has hecho ahora está bien, porque fíjate que lo que va cambiando a cada día cuando te levantas, ¿no? Porque en teoría esto lo tienes que hacer todos los días hasta que ya se haya convertido en un hábito para ti. Entonces, cada día, cuando haces esa lista del día que tú deseas tener, te Sí. das cuenta que ya no deseas las mismas cosas que cuando empezaste a hacer eso, sino que en Mm, realidad lo que deseas es vivir un día de paz y ya las claro, formas en las que van a tomar las cosas en el mundo ni siquiera claro, las dices, ni siquiera te claro, importan. Te da claro, igual, lo que quieres es tener un día de paz, sentir al claro, espíritu dentro de ti, sentir tu mente calmada, sentir alegría en tu corazón, porque sientes a claro. Jesús o al espíritu en tu corazón, ¿sabes? Eso es lo que deseas. Y cuando realmente empiezas a desear eso, ¡ah, milagro! Empieza a producirse en tu día. Claro. Claro, mira, una de las cosas que estaba escribiendo ayer, porque estoy rehaciendo las notas del volumen 3 del libro de ejercicios, depurando un poquito la traducción, porque voy a sacar una nueva edición a mitad de año, final de año, con las nuevas notas, que es la depuración un poco de las notas antiguas y la ampliación de algunas cosas. Y una de las cosas que estaba escribiendo ayer era una definición de la felicidad, es decir, una definición de la felicidad. Y entonces la definía o la defino con tres características. La felicidad verdadera, ¿en qué se caracteriza? Y ahí digo, la felicidad verdadera es dicha en el corazón, dicha en el corazón, paz en la mente. Y la tercera característica que es absolutamente fundamental, que es lo que la hace verdadera, es y la certeza absoluta
de que esa es una condición permanente. Es decir, estas es las características de la felicidad verdadera. Dicha en el corazón, tiene un componente emocional, paz en la mente, pero la certeza absoluta de que es una condición que no va a cambiar porque es tu condición natural, es lo que tú eres. Entonces, así es como he definido la felicidad verdadera, sí. Mm. Qué hermoso. Mm. Es así, porque con esa tercera condición de la certeza ya no hay miedo, ya no hay Mm. nada de todo eso. Claro, sobre todo porque mira, muchas veces en el mundo, en la vida, cuando nos pasan cosas que están de acuerdo con nuestras expectativas, experimentamos momentos a lo que llamamos de felicidad. Por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, si tú compras el cupón de la 11 todas las mañanas, si un día coges y rascas no sé cómo funciona eso, pero sabes, de repente Y te toca. me ha tocado. Y entonces te encuentras con una amiga y te dice, "Oye, ¿qué tal estás?" Y tú le dices, es que soy muy feliz. Bueno, pues ese estado de felicidad tiene un componente de que de alguna manera sabes que puede cambiar y que va a cambiar y que todo eso lo vas a perder porque no es consustancial a ti, no tiene, es algo que está relacionado con tu tener, no con tu ser. Pero la felicidad verdadera es la que se experimenta en el instante santo. El instante santo tiene las características de la felicidad verdadera, en la cual experimentas dicha en el corazón, paz en la mente, pero la certeza de que eso es lo que tú eres. Y entonces esa es tu condición permanente. Sí. Es así. Mm. Mm. Bueno, pues ahí está el proceso de la toma de decisiones, que al final lo resumes en las dos reglas, bueno, se resume en las dos reglas. No tomaré decisiones por mi cuenta porque no Mm. puedo tomar decisiones por mi cuenta. Mm. Yo, no hay ese tercer algo que parece que decide entre o me identifico con el ego o me identifico con el espíritu. Sí. Sí que parece que haya un tercero, eso es lo que decías al principio, ¿no? Que decida entre los dos, el tomador de Bueno, decisiones. esa es una figura ontológica que instauró Ken Wapnick. Sí, Le inventó él, que es the decision maker, el tomador de decisiones. Y entonces, sí, el tomador de decisiones que es el que está entre una cosa y la otra. Entonces, yo lo que intento, a lo que animo a los estudiantes de un curso de milagros, porque es que esa figura del tomador de decisiones, Ken Wapnick nunca la definió. Nunca la explicó, porque Ken Wapnick era muy inteligente. Y era muy inteligente. Y es que sabía que no podía explicarla desde un punto de vista ontológico, ese tomador de decisiones, pero estaba ahí. Entonces, yo lo que animo a la gente es que no se coman el coco y cuando piensen en el tomador de decisiones, ¿quién? Yo, punto, Rosa, Gonzalo, es decir, yo, el ego como efecto, es decir, vamos a coger y vamos a asumir y vamos a identificarnos porque necesitamos un punto de partida con el que trabajar. Entonces, el punto de partida es la idea que tenemos de nosotros mismos. Entonces, asumimos que nos hemos identificado con nosotros mismos, lo cual es totalmente evidente, pero también asumimos que tenemos que abandonar eso. Y estamos en el trabajo ese de abandonar esto que es el proceso de rendir tu voluntad, ¿no? Y eso. Entonces, el tomador de decisiones, ¿quién es? Pues eres tú. A ver, no te compliques la vida. Eres tú, Rosa, eres la que tienes que tomar decisiones. No digas, no, es el tomador de decisiones, ¿no? y parece que haya otro por ahí. Y Sí.
Y entonces el problema fundamental que tenemos los humanos es la repugnancia básica y esencial a responsabilizarnos de nuestra vida y a responsabilizarnos de nuestras decisiones y de nuestra voluntad, ¿no? Y eso, pues normalicemos un poquito la situación y digamos, bueno, pues el que va a tomar decisiones soy yo, soy Rosa y tal. Y ya se me dejará saber quién soy realmente, porque ya lo experimentaré. Pero cuando lo experimentes, entonces ya no serás Rosa. Es decir, Rosa nunca se va a salvar. Esa es la idea Ujú, que quiero comunicar un poquito a la gente. Es sí. decir, tú no te vas a salvar por la sencilla razón de que eres un personaje ilusorio. Los personajes ilusorios no se salvan de nada. Personajes ilusorios simplemente despiertan a la verdad y se dan cuenta de que tú en realidad no eres Rosa. Entonces, el problema que tiene este curso, no el problema que tiene este curso, es decir, lo que estaba funcionando aquí es que las enseñanzas de Jesús no son humanas, Mm. porque tú no eres un ser humano. Entonces, son enseñanzas y son propuestas que son inhumanas. Son inhumanas. Pero es que esto que dices que Jesús es inhumano. Sí, realmente es inhumano. Es que tú no eres un ser humano. Es que si fueran humanas, pues lo que estarías haciendo es un curso de mejora personal, de autoayuda. Pero, pero este no es un curso para ser una persona mejor. Aunque ser una persona mejor es algo que te vas a encontrar inevitablemente en el camino. Este es un curso para descubrir que no eres una persona. Sí, Y eso, y es eso es fácil. porque eso es lo que hace que el mundo desaparezca. Mm, sí, El mundo sí, ahí viene ha la no desaparecido. dualidad pura, que es la que cuesta. Eso es Mm. lo que nos cuesta. Y es lo que nos cuesta. Mm. Bueno, al final de todo, y esto sí que quiero preguntarte este tópico. Cada día, cuando dices no tomaré Una cosa, decisiones por mi cuenta, una cosa que sí, me veo inclinado a decirte, sí, porque, mira, sobre todo es una cosa muy básica que creo que es muy importante, creo que es muy necesaria y para que no se nos quede en el tintero. Y vaya, además siempre digo lo mismo y lo que quiero transmitir a través de esta reunión, eh, eh, básicamente quiero decir algo que sea útil para la gente, sí. que les sirva. Es decir, no, que no sirva simplemente para informarse de cosas, sino que les sirva. Y, y, y lo que quiero explicar y es que la base fundamental de este curso en el tema de ese cambio de Mm. voluntad, es la idea de la absoluta necesidad de perder el sentido de importancia personal. Es decir, la manera de rendir tu voluntad, que así queda como muy bonito y tal, es mediante la pérdida del sentido de importancia personal. Es decir, el sentido de importancia personal es el alimento del ego. Sentirse importante, creer que tú eres importante, que tu vida es importante, que tus cosas son importantes. El ego se alimenta de eso, porque eso es lo que hace aparecer todo un mundo de ilusiones, necesidades, carencias y haceres. Entonces, la pérdida del sentido de importancia personal es lo que facilita la rendición de la voluntad y el descubrimiento de tu verdadera voluntad. Es decir, dejar de sentirte importante es la base de la verdadera humildad y la base de todo trabajo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos hace sufrir?
en esta vida. Lo que nos hace sufrir en esta vida, teniendo en cuenta que la mente solamente se relaciona y solamente conoce las historias que se cuenta a sí misma, lo que a la gente le hace sufrir son historias de sufrimiento, historias de amenazas a su sentido de importancia de importancia personal o historias de cosas que ella piensa que tiene, que son importantes y que puede perder. Entonces, el perder el sentido de importancia personal es básico porque cuando pierdes el sentido de importancia personal, las cosas dejan de ser importantes para ti. Porque la única manera de que algo sea importante para ti es proyectando tu propio sentido de importancia personal sobre eso. Si tú no eres importante para ti mismo, te aseguro una cosa, nada será importante para ti. Y ese es un requisito básico del trabajo espiritual. Entonces, si nada es importante para ti, nada te puede hacer sufrir. Y la última rendición dentro de las cosas que tienen que perder el sentido de importancia personal es dejar de darle importancia a la salvación de tu alma inmortal, que es la última cosa importante a la que todos los estudiantes se agarran. No, es que es muy importante salvarme, es muy importante. Pero hasta que no rindas eso también, hasta que eso no deje de ser importante, porque sigues estando proyectando tu propio sentido de importancia personal en el concepto de tu salvación personal. Entonces, hasta que no hagas eso, no te liberarás. Fíjate cuándo se iluminó Buda, cuando se rindió y dijo, a tomar por saco mi salvación personal, ¿sabes? No se ¿Eh? salva uno solo, nos salvamos juntos porque somos uno, ¿no? Sí, Claro, sí, sí. pero Bueno, pues eso, entonces es lo que quería decir. Es decir, la base del trabajo espiritual es la humildad. sí, Y la base de la humildad es la pérdida del sentido de importancia personal. Y, y en la medida en que dejes de sentirte importante, en esa misma medida serás más capaz de escuchar la voz del Espíritu Santo en ti y tendrás menos dificultades para hacer la sección esta de las reglas para tomar decisiones. sí. Es elegir al Espíritu Santo como consejero, pero escuchar solo esa voz, pero sin dar importancia al personaje que yo he creado, que yo he fabricado, sin darle ninguna importancia personal, al Claro, efecto. porque es irreal, realmente, sí, claro que Es sí. irreal, pero fíjate que solo hay esa al final que quería, bueno, hay ese punto que dice, solo hace falta dos, esto me confundió muchísimo y ahora a ver si lo he entendido bien, yo lo comparto y tú luego me dices si lo he entendido bien. Solo hace falta dos que quieran tener felicidad hoy para ofrecérsela al mundo entero. Solo hacen falta dos que comprendan que no pueden decidir por su cuenta para garantizar que la dicha que pidieron será totalmente compartida. Bueno, pues han comprendido la ley básica que hace poderosa toda decisión y le otorga todos los efectos que jamás tendrá. Vale, esos dos son la mente y el espíritu. Esos dos no son personas, no son egos, no son que se unan dos personas. Esos dos son la mente y el espíritu, en realidad los dos reales, porque el ego no existe. La mente y el espíritu, esa es mi pregunta. ¿Quiénes son esos dos? Porque No has pagado lo suficiente para que responda a preguntas tan difíciles, Rosa. vale, vamos a Esa dejar la pregunta ahí. esa es la pregunta, probablemente, en mi opinión, la pregunta más difícil de este curso. La pregunta más difícil. Eh, a ver, ¿cómo te lo explico? Mira.
eh, la mente, tal como lo explica el glosario, es el agente activo del espíritu. Es es el, ¿cómo le llama? El agente de espíritu, el principio, creo que el principio activo del espíritu. Es el principio activo del espíritu. Entonces, la mente eh, es un potencial abstracto, es un potencial abstracto, es el potencial de crear, es el potencial de ser, por así decirlo. Y fíjate que las palabras se nos van a quedar cortas, pero vamos a intentar montar una explicación. Es decir, la mente es el ámbito donde ese potencial de ser es el ámbito del potencial del ser. Entonces, ese ámbito es una potencia. Entonces, para crear algo necesita un propósito, necesita unirse a algo. Algo. Si ese potencial se une, por ejemplo, a la idea de la separación, de repente se separa y crea un mundo de infinitas cosas separadas, ilusorias, pero eso. Entonces, la mente necesita unirse a algo para hacer algo, porque por sí misma lo es todo y no es nada. ¿Me entiendes? Es un puro potencial. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si tú coges tu mente, te sientas en el sofá, pones música suave, relajas la mente y te pones a hacer un ejercicio de fantasía, de lo que se llama en inglés daydreaming, de fantasear, ¿eh? Y empiezas a contar una historia, pones una semillita de una historia para que vaya evolucionando en tu mente. Entonces le dices, es una semillita en la cual tú vas a ser, por ejemplo, amorosa. Y empiezas a poner esta semillita de amor y entonces empieza a desarrollarse una idea amorosa y tal. Entonces, tu mente, que es un potencial, es como un camaleón, se mimetiza, coge esa idea, la idea del amor, se mimetiza y se vuelve amorosa y empieza a construirte una historia amorosa. Imagínate lo contrario. Te sientas en el sofá y te pones a pensar en la faena que te ha hecho tu vecina y el patatín. Y entonces entra esa idea a la mente, que es un potencial, y la mente empieza a mimetizarse con esa idea, empieza a adquirir el color de esa idea, porque es como un camaleón y se vuelve. Y entonces te empiezas a ponerte como una moto y te empiezas a enfadar y no sé qué, y la historia que te aparece y por qué esa y cómo se le ocurrió y cómo tal. Me explico. Sí, sí. Entonces, es para explicarte la idea de que la mente necesita unirse a algo. Y así es como yo interpreto, es que dos necesitan unirse. Y es que, es que en sí misma, la mente, ya te digo, es abstracta, es un potencial para generar cualquier cosa, para ser cualquier cosa, para convertirse en cualquier cosa y a la vez, es decir, lo es todo y a la vez no es nada, porque es un potencial, pero necesita una semilla para convertirse en eso. Entonces, esa dualidad en la eternidad no existe, porque en la eternidad es el puro ser expandiendo la pura idea de ser en la eternidad. Entonces, no hay oposición. Entonces, que Jesús nos lo explica con el símbolo de Dios. Dios es un símbolo, una esfera, si quieres, y luego la extensión de Dios es su Hijo, el Hijo de Dios, que podríamos visualizarlo como una corona circular alrededor de ese círculo que es Dios, ¿no? Es la pura idea de ser, se extiende
y esa pura idea se extendiendo, Jesús le llama el Hijo de Dios. Y entonces, claro, el Hijo se sigue extendiendo, y entonces la siguiente corona circular son las creaciones del Hijo de Dios, que son igual que el Hijo de Dios, de lo que podemos deducir que sigue habiendo otra corona circular que son las creaciones de las creaciones del Hijo de Dios. Pero todo esto es simbólico, porque todo esto es simplemente una expansión indiferenciada. Entonces, todo esto que es tan abstracto y que te lo cuento así, es una explicación que al ego más bien le repugna, porque le parece, cuando el ego trata con este tipo de conceptos, dice, ay Dios mío, cuando hablas de que la realidad o la eternidad o Dios o la condición del ser es abstracta y es tal, no le seduce, no le seduce a la gente, ya no voy a decir al ego, voy a decir a las personas, todo eso no le seduce porque la gente no quiere eso, la gente lo que quiere es un bocadillo de jamón o yo qué sé, o un coche mejor o cualquier cosa. Y la eternidad les parece no aburrida, apabullante, porque es Mm. la herencia de la diversidad de esto. Pero estoy feliz porque cuando ahora lo contabas, hay una parte de mí, en mi corazón, que sí le atrae mucho eso que estás contando. Ajá. Mm, Entonces, eso sí estoy feliz porque aunque mi ego está por ahí dando vueltas buscando cosas concretas, hay algo en mí que esto le atrae muchísimo, le claro, ama muchísimo y está dentro de mí, en mi corazón también. claro. Entonces es eso, ¿no? La idea a la que te unes, Mm. la Es, idea de eternidad, la idea de Dios. sí, yo lo interpreto así, puedo estar equivocado, Pero me pero ha gustado mucho. lo interpreto así, lo interpreto así, interpreto que, y por eso dice que cuando dos se unen, empiezan a generar algo, Ujú. empiezan a generar algo. Vale, No sé. esta Seguro, experiencia. Rosa, seguro que hay una explicación mejor. Probablemente tú y Pero en yo en este el tiempo momento, ya la encontraremos. sí, pero en este momento es la mejor. Vale, En este pues momento, entre el tiempo y lo que ahora estamos experimentando, es la mejor ahora. vale, sobre todo porque esta explicación es útil en el sentido de que nos hace darnos cuenta de que, por ejemplo, podemos controlar o de alguna manera, no controlar, pero digo que podemos, que somos responsables de nuestros, es una explicación, somos responsables de nuestros estados de ánimo. Ujú. Eh, y también nos da una idea de lo que es la libertad de la mente. Y cuando te digo que la mente es un potencial indiferenciado y según lo que le pongas, según lo que le des de comer, te va a dar una cosa o la otra. La cuestión fundamental que nos dice Jesús todo el rato es, hermano mío, ¿qué quieres? Ujú. ¿Qué quieres? Es decir, ¿cuál es tu voluntad? Y te dice, mira, une tu voluntad a la mía y quiere lo mismo que quiero yo, porque eso es lo mejor para ti. Es decir, quiere conmigo, une tu voluntad a la mía, cambia tu voluntad. O Elige mejor, de nuevo. abandona tu voluntad, aprende a rendir tu voluntad y eso. Y la rendición de la voluntad, como te he dicho, viene a partir de la pérdida del sentido de importancia personal. Eso es. Vale, pues nos quedamos con eso. Dejamos de elegir la idea loca de la separación y de la fabricación de un yo que tiene alguna importancia, a rendir eso a la Mm, voluntad de Dios, a vivir unidos al Espíritu, mm. cada día, Sí, hasta que se sí, convierta en un hábito. sí, sí, mira, yo a veces explico de manera cómica, porque a la gente le hace gracia,
les explico, les digo, ¿cómo fue mi iluminación? Les dije, no, yo es que me iluminé, un día me iluminé. Y realmente fue así. Un día realmente mi mente se llenó de luz y realmente descubrí quién era yo. Y entonces descubrí que yo era un grandísimo gilipollas. Ese fue mi gran descubrimiento. Es decir, me di cuenta, ahí va. Y además no solamente eso, sino que me di cuenta que era mi condición permanente. Siempre iba a ser así. Es decir, fue una especie de iluminación negativa, pero me hizo ver mi gilipollez. Es decir, porque luego me he puesto a lo que es a definir un poco lo que significa ser un gilipollas, qué es la gilipollez. Y entonces la gilipollez digo que es un sesgo cognitivo, es una manera errónea de usar la mente. Es una manera errónea de usar la mente que está, sesgo cognitivo tan extendido que ni siquiera está identificado, porque como es tan común, pues la gente todavía no se ha dado cuenta de que existe. Pero es el sesgo cognitivo que yo llamo de la doble ignorancia. Es decir, no sabes y no sabes que no sabes. Entonces crees que sabes. Entonces, el ego como efecto, el personaje, es arrogante. Es arrogante. Entonces se atribuye a sí mismo la cualidad de saber. Tú fíjate en esto. Fíjate cómo, mírate a ti misma y date cuenta que todo el tiempo tu mente está construyendo historias. Todo el tiempo tu mente está, porque patatín, patatán, porque patatín, patatán, porque patatín, patatán. ¿Te has dado cuenta esas historias qué es lo que tienen en común? Tienen en común una cosa, que todas llevan una etiqueta pegada al final que pone, si lees la etiqueta pone, y esto es verdad. Es decir, todas las historias que te cuentas llevan la etiqueta pegada de, y esto es verdad, y esto es verdad, y esto es verdad. Entonces, esa es la arrogancia. Esa es la arrogancia. Ese es el sesgo cognitivo de la humanidad, que en realidad no sabemos, pero como no sabemos que no sabemos, pues pensamos que sabemos. Y por eso, y ese es el darte cuenta de que no sabes, es el comienzo de la humildad. Es, es la cúspide, es lo máximo a lo que puede llegar el ego, a lo que puedes llegar tú como el ego, al darte cuenta de que no sabes. Eso es lo que se llama el conocimiento socrático. Yo solo sé que no sé nada. Y entonces Sócrates, que fíjate, fue un tipo súper listo, pues llegó a esa fue su iluminación, dijo, ahí va, si no sé nada, pensaba que sabía, pero no sé nada. Ahí es donde comienza todo el trabajo espiritual. Ese es el comienzo de la pérdida del sentido de importancia personal. Ese es el punto al que tienes que llegar lo antes posible para que puedas practicar correctamente las reglas para tomar decisiones. Darte cuenta que en realidad no sabes. Piensas que sabes, pero no sabes, ¿no? Mm. Es Bueno, así. no sé, a ver si eso te sirve de algo o sirve de algo a aquellos que les están viendo. Yo creo Pero que ya, sí. pero ya te digo, el problema que tienen la mayor parte de los estudiantes de un curso de milagros es la arrogancia. Es la arrogancia, es pensar que están haciendo algo, que se están salvando, que están aquí. Relájate, relájate, tranquilo, es decir, tranquilo. El propósito de este curso es la paz, no que te estreses con cosas. Si te estresas es que estás usando la mente mal. ¿Eh? Mm. Es así. Gracias. Wow. Bueno, me he pasado del tiempo un Vale, montón, bien. pero te agradezco muchísimo. No sé si quieres, antes de terminar la entrevista, decir algo más, añadir algo.
Bueno, pues sí, si quieres puedo decir un poquito, quiero decir un poquito dónde puede encontrar, porque como yo no estoy en redes sociales, porque me Ujú. parece extremadamente cansado y tedioso todo este asunto algún día a lo mejor estaré, no lo sé, no lo sé, pero ahora inicialmente no me veo a eso. Quería explicar a la gente dónde pueden encontrar lo que yo hago, y dónde pueden acceder lo que yo hago. Y básicamente tengo una página web, se llama gongarola.com. Gongarola es el acrónimo de mi nombre, porque yo me llamo Gonzalo García Olagorta, y Gongarola es el acrónimo. Ahí voy, la estoy compartiendo. Ese es gongarola.com, y entonces ahí pueden ver la obra, en mis obras. Y en breve voy a publicar las traducciones mías de los místicos españoles, pero ya te lo haré saber y eso. Muy Luego bien. tengo Ahora está la otra, página y eso, aquí están las obras. sí. Luego tengo Es- otra que se llama elartedevivir.info. Vamos a por ella. A ver si la puedes poner, elartedevivir. Espera, que le he puesto un... Todo junto es. sí, Eso es, ya está. esta es, ya sale. Ahí va. Vale. Entonces, Ujú. este es un curso este es un curso, porque como yo no enseño el curso de milagros, este es un curso, porque, mira, hace mucho tiempo ahí explico lo que me pasó Ujú. y este curso. Es que después de estar durante varios años enseñando el curso, me di cuenta que la gente necesitaba otra cosa. Es decir, que el curso de milagros ya empieza muy arriba y necesitaban un curso que les permitiera llegar a donde comienza un curso de milagros. Entonces, este es un curso que te lleva desde el estado donde está la inmensa mayoría de la gente al comienzo del curso de milagros. Entonces, Muy es bien. un, Aquí por estoy así, compartiendo también la gestión de la mente, la gratitud, los diferentes, ¿no? claro. Partes de ese curso que doy. Es muy curioso. Exacto. Y entonces es un curso para el ego, por supuesto, y eso, ya está. Y entonces están los vídeos, son las charlas, audios y PDFs, donde está un poco escrito y resumido y todo es gratis. Y luego Ah, genial. la tercera, sí, todo lo que yo enseño es gratuito. Entonces, la tercera página web es la peregrina de la paz.org. Es esta que está aquí. Es la Ya la veo. peregrina de la Aquí la paz.org. tenemos. Eso es. Y entonces, este jueves empiezo a dar un curso que le voy a llamar un curso de paz, que es un curso, al igual que un curso de milagros, es un curso para formar maestros de Dios. Sí. Yo, como ni siquiera soy un maestro, sino que soy un maestrillo, estoy haciendo un curso más simple que se va a llamar un curso de paz y es para formar maestros de paz. Es decir, simplemente gente que quiera aprender y enseñar el concepto y la idea de la paz. Es decir, de todo el curso de milagros me voy a centrar solamente en un aspecto, que es en el aspecto de la paz, y voy a ver hasta dónde me lleva, porque no tengo ni idea de lo que voy a decir ni lo que va a ser, pero supongo que algo ya aparecerá. Y, y porque el trabajo mío creativo funciona, creo que ya lo explico en el curso del arte de vivir, cuando hay una sección que pone acerca de este curso, explico un poco cómo hago lo que hago. Es decir, de qué manera yo me comunico, trato de comunicarme con mi mente correcta, con el Espíritu Santo y todo esto. Entonces, ¿cómo es el proceso para hacer eso? Que es muy similar al proceso de las reglas para tomar decisiones, que es básicamente cómo rindes tu mente y abres tu mente a tu mente correcta. Y lo que quiero anticipar es que es muy fácil en teoría, pero normalmente encontramos enormes resistencias porque nos da pánico.
pánico el dejar de hacer, el levantar las manos, porque tenemos una sensación de vacío que nos asusta enormemente. Y el trabajo este es un trabajo en el que tienes que trabajar la confianza un montón y tienes que aprender a enfrentar el miedo al vacío que tienes delante de ti. Y entonces, a base de coraje y a base de confianza, entonces de repente empieza a surgir lo que tiene que surgir. Y sin cuestionarlo, te tiras adelante y dices, pues esto es, y que sea lo que Dios quiera. Y así es, que sea lo que Dios quiera. Pues muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias Gracias. por todo y por todo lo que ofreces y todo lo que estás haciendo, que lo hacemos juntos, que yo también Claro, comparto que es hacerlo de corazón claro. y, y eso es lo que nos mueve y eso es lo que realmente... Y así es como realmente aprendemos, es decir, aprendemos enseñando, es decir, profesando nuestra cosa, que también es lo que tú haces exactamente igual. Rosa, oye, pues un besito muy grande, muchísimas gracias por haberme invitado Muchas y gracias, Gonzalo. la próxima vez que tengas alguna cosa importante que... Sí, yo te Vale. escribo otra vez que, bueno, además es que estoy recibiendo tus lecciones, o sea, se te puede escribir en tu Ah, página y sí. recibir la lección con tu traducción, la lección del día de un curso de milagros, con tu traducción y tus notas. Y tus Claro, notas el te que ayudan está en muchísimo cada contacto día. conmigo a través de la página gongarola.com, ahí puede y yo les envío todos los días la lección del día comentada por mí. Puntualmente, además, por la mañana. Cada día, ¡pum! Ahí estás con tu lección y tus comentarios. Muchísimas gracias. Vamos juntos de corazón porque vamos al mismo lugar desde la misma luz. Gracias, Gonzalo. Ha sido un placer, Rosa. Chao. Igualmente. Chao, chao.